Me siento muy contenta de participar en esta serie de conferencias sobre mujeres contra la impunidad. Y quiero dar las gracias a todos por haber venido aquí, por haber acudido, porque con vuestra presencia apoyáis el trabajo de estas organizaciones. Llegué a Madrid anteayer, muy tarde por la noche, y venía directamente de Estados Unidos, donde el racismo generado por los ataques anti-inmigración tan violentos que han comenzado desde los niveles más altos del gobierno, donde los esfuerzos por poner fin a los avances que hemos hecho durante tanto tiempo con todas las luchas contra la discriminación de género, la lucha antirracista, etcétera, están dominando, ¿no?, el campo político y social, generando expresiones horribles de racismo contra los inmigrantes de Honduras, Guatemala y México y de otros países de Centroamérica. La administración Trump, supongo que tengo que mencionar su nombre, qué remedio, aunque no me gusta nada pronunciarlo, me sienta fatal el tener que denunciar su nombre. La administración Trump ha aumentado también el nivel de discriminación anti-musulmana, anti-islámica, anti-raza negra, etc. Con lo cual se está reproduciendo el racismo a nivel ideológico, al mismo tiempo que se fomenta el sexismo, la misoginia, la discriminación por género. Muchas mujeres que intentan salir de Honduras, Guatemala y México, como comentaba Mercedes, viven con un miedo real. Y quiero subrayar el miedo que sienten por la violencia de género. El feminismo guatemalteca desarrolló una serie de movimientos muy importantes contra el feminicidio desde Juárez a la ciudad de Guatemala. Río de Janeiro, Marielle Franco, me pregunto cuántos de vosotros conoceréis este nombre, Marielle Franco. Ella representaba la esperanza política en Brasil, pero fue asesinada el pasado mes de marzo, porque hizo un llamamiento a los brasileños progresistas para que apoyaran los movimientos feministas y negros de Brasil, luchando contra la transfobia, etcétera, y todas las lacras del capitalismo global. Las mujeres estamos adquiriendo cada vez un papel más importante en el mundo. Los movimientos feministas están en primera línea en la mayor parte de las luchas por la justicia social en todo el mundo hoy. Y las que representan el futuro de nuestros movimientos, que abrazan el feminismo y que son antirracistas y anticapitalistas, también. Desgraciadamente, como han oído decir, no todos los feminismos tienen esta visión de la justicia, tienen una visión muy distinta de lo que es justicia. Algunos de nosotros asumimos que el feminismo sigue siendo la expresión del deseo de un número relativamente de mujeres blancas, de clase media, en lugares como Europa, Estados Unidos y donde más, quizá en Australia, ¿no? Esto es lo que piensan algunos. Debo confesar que como joven activista solía intentar distanciarme del feminismo. Incluso cuando fue atraída hacia el feminismo, me negaba a hablar de feminista, refiriéndome a mí misma. El feminismo generalizado no lo entendía, porque aunque
Todas las mujeres negras estábamos asociadas a algún movimiento feminista. Lo cierto es que el feminismo se asociaba siempre a rostros blancos y, bueno, tenían una visión demasiado simplista, porque parecía que eran solo mujeres con cierto nivel adquisitivo y de color blanco, ¿no? Esto es lo que yo llamo el feminismo burgués. Hoy es lo que llamamos el feminismo de techo de cristal. El feminismo que solo se ocupa de un tema. Feminismo que da por sentado que solo aquellas mujeres que están arriba de la jerarquía, solo las que tienen que penetrar ese techo de cristal, son las que importan. Pero ¿qué pasa con las mujeres que están abajo en la jerarquía? ¿Qué pasa con esas mujeres preocupadas porque se hunda el suelo bajo sus pies? He pensado que podría empezar contándoos una historia bastante ilustrativa. Una vez que me absolvieron en el año 72, y supongo que conoceréis, o puede que no, sobre mi juicio, no sé si conocéis mi juicio, bueno, quizá debería abreviar un poco. Os diré que en el año 70 me acusaron de asesinato, secuestro y conspiración. Fue el momento en que Richard Nixon era presidente de Estados Unidos y Ronald Reagan era gobernador de California y Hoover era el director del FBI. Y supongo que fueron ellos los que pensaron que me iban a mandar a la cámara de gas. Pero bueno, el caso es que como resultado de un movimiento que ya existía en todo el planeta, incluida España, un movimiento que exigía mi libertad, bueno, pues fue liberada, fui absuelta en verano del año 72. E inmediatamente después de que concluyera el juicio, empezamos a trabajar en otros casos de prisioneros políticos, de presos políticos. Uno de ellos era una joven que se llamaba Joanne Little, y esta es la historia realmente que quiero compartir con vosotros. Joanne Little era una joven negra, no muy política. De hecho, la habían acusado de robo, ¿no? De haber robado en una casa. Estamos hablando del estado de Carolina del Norte. Fue detenida, la metieron en una cárcel que era de hombres, principalmente. En esa ciudad tan pequeña no tenían cárceles de mujeres. Eventualmente la acusaron de haber asesinado a un guardia de la prisión. Parece ser que ese guardia había entrado en su celda con un triturador de hielo diseñado, para obligarla a tener relaciones sexuales con él, ¿no? Para violarla. Joanne cogió ese triturador de hielo, se lo quitó al guardia y, bueno, pues le mató, ¿no? Se lo hincó y lo mató. Y por eso fue acusada de asesinato. Bueno, hicimos una gran campaña para que la liberaran, hablando de cómo los ataques sexuales formaban parte integral del aparato de las cárceles, ¿no? Igual que, bueno, lo fue durante la época de la esclavitud. Una prueba faltaba durante el juicio. De hecho, esto sirvió a los abogados. Hubo que organizar un movimiento para su liberación. Pero como digo, bueno, de pronto se perdió una prueba durante el juicio, que era
algo que pertenecía al guardia, los pantalones. Os podéis imaginar que los pantalones del guardia eran muy importantes, porque ella le había hincado el triturador de hielo en las piernas. Y cuando finalmente aparecieron los pantalones, resulta que no había ningún agujero. ¡Qué casualidad! Claramente se había quitado los pantalones cuando entró en la celda. Bueno, fue un largo juicio. Eventualmente la encontraron inocente, fue declarada inocente. Fue una victoria enorme en esa época. Los movimientos feministas emergentes en el año 74, en un momento en el que hablamos del movimiento de liberación de la mujer, a veces también lo llamamos la segunda ola del movimiento feminista. La primera tuvo lugar en los años 20. Muchas mujeres feministas se unieron a su causa, porque después de todo estamos hablando de una mujer que había sido atacada sexualmente por un funcionario contratado por el Estado. Y esto fue algo muy importante. Ahora bien, más o menos en la misma época, un joven negro, un estudiante de teología, que había estado haciendo autostop, le acusaron de violar a una mujer blanca en el estado de Florida. Os puedo decir que su nombre era Delbert Tibbs. Finalmente, bueno, pues le liberaron, ¿no? Pero bueno, simplemente era una persona que estaba en el lugar equivocado en el momento inadecuado. Hay una larga historia del uso de esta acusación de violación con fines racistas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la esclavitud y sobre todo con la época posterior a la esclavitud también. Pensamos que podría ser importante que las mismas personas que participaron en el caso de Joanne Little trabajaran en el caso de este chico negro, ¿no? Porque al final le habían acusado de forma fraudulenta de violación. Y ese es un ejemplo de racismo, igual que el hecho de que un guardia de la cárcel atacara a Joanne Little, que fue un ejemplo de las estructuras de racismo y cómo funcionan en el sector de las cárceles, ¿no? Bueno, el movimiento feminista no quiso involucrarse en defender a un hombre que había sido acusado de violación. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para demostrar que el feminismo, si queremos que el feminismo consiga algún tipo de justicia, debe ser justicia integral, debe ser justicia para todos. Y hubiera sido muy importante que el movimiento feminista asumiera este caso de este chico. Joanne Little, en persona, hizo un llamamiento a la gente que le había apoyado para que apoyaran también a Delbert Tibbs. La razón por la que menciono este caso en concreto, que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de los años 70, es porque considero que si el movimiento feminista hubieran luchado en este caso y en otros casos similares, hubiéramos podido avanzar mucho más hoy en día y conoceríamos mejor las interconexiones, las relaciones e intersecciones que hay entre muchos campos. Hubiéramos avanzado más a la hora de entender las bases estructurales del sexismo y de la misoginia. Hablaré un poquito más de esto después. Pero creo que hoy en Estados Unidos mucha gente entiende que las vidas negras son importantes. Como eslogan feminista, las vidas negras son importantes. Es un eslogan feminista.
porque lo interpretamos como que todas las vidas de los negros son importantes, las vidas de los discapacitados, las vidas de los transexuales, las vidas de todos los negros. Y sabemos que no podemos defender las vidas de mujeres negras sin defender las vidas de cualquier mujer. El hablar en nombre de las mujeres o de las personas discapacitadas negras significa hablar de todas las personas discapacitadas. Si hablamos de las mujeres transexuales blancas, estamos hablando de todos los transexuales. La noción futura del feminismo entenderá, yo creo, que la vía más productiva para llegar a ese todos, a ese carácter universal, es empezando por lo específico, lo concreto, lo individual, alejándonos de la tiranía del universal y empezando por lo universal. Y bueno, teniendo en cuenta aquellos que no representan lo universal. Y ahora me gustaría dar otro ejemplo de Estados Unidos. A veces le pregunto al público en Estados Unidos cuándo empezaron a votar las mujeres. Y bueno, la gente que conoce la historia americana tienen una respuesta. Dicen, sin duda alguna, el año 1920. Y yo les pregunto, ¿de verdad que las mujeres lograron el voto en el año 1920? ¿O estáis hablando de las mujeres blancas solamente, que fueron las que consiguieron el voto en 1920? De hecho, la mayoría de las mujeres negras no consiguieron el derecho al voto hasta la ley del año 65, de 1965. Por eso yo sugiero que cuando se plantee esta pregunta, cuando consiguieron las mujeres el voto, deberíamos hablar de 1965, en el caso de Estados Unidos. Pero bueno, sea como fuere, el feminismo, sobre todo los feminismos radicales progresistas del futuro, tendrán que entender cuán importante es considerar los significados profundos y estructurales del sexismo y la misoginia. Ahora que experimentamos las secuelas del colonialismo y la esclavitud, bajo el dominio del capitalismo global, se nos insta a pensar que la historia no es importante, que solamente los que compiten en el mercado son importantes, que solo los beneficios son importantes, que solamente el próximo salto cuantitativo es importante. Los 8 hombres más ricos del mundo, que son todos hombres, por supuesto, son propietarios de más riqueza que el 50% de la población más pobre del mundo, lo cual es obsceno, ¿verdad? Y 6 de esos 8 hombres son estadounidenses. ¿Doy los nombres? Well, I see many of you are holding iPhones and Creo que muchos de vosotros tenéis un iPhone on Facebook. Y probablemente tendréis un perfil en Facebook. And perhaps use Amazon. Y es posible que compréis por Amazon, ¿verdad? So Jeff Bezos de Amazon es uno de ellos, de hecho es el hombre más rico del mundo. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Ellison, de Oracle, Warren Buffett, Michael Bloomberg. 4 or 6 of the 8 wealthiest men in the world are from the United States. El hecho de que 6 de los 8 hombres más ricos del mundo sean de Norteamérica, bueno, uno de ellos es de España, uno de los 8 hombres más ricos, Amancio Ortega, lo conocéis bien, de Zara.
Y es interesante ver que el último de la lista es mexicano, Carlos Slim. Es algo obsceno. Si te paras un momento y reflexionas sobre el hecho de que juntos estos 8 hombres son propietarios de más de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de medio billón. Imaginaros, muchísimo dinero. Y si el dinero estuviera repartido de forma más equitativa entre la población mundial, claramente conseguiríamos erradicar la pobreza. Si se piensa que estos 8 hombres adquieren más de la mitad de la riqueza de la población mundial simplemente por su inteligencia en el mundo de los negocios, bueno, pues así es como se ha desarrollado el capitalismo. Lo que Marx hablaba o llamaba acumulación original de capital a través del colonialismo y a través de la esclavitud. Las poblaciones de color, como las llamamos en Estados Unidos, en todo el mundo, llevan la carga, soportan sobre sus hombros la carga del capitalismo. El capitalismo siempre ha sido racista. Desde el principio siempre ha tenido un componente racial. Y quizá deberíamos decir algo sobre España. ¿No pensáis que deberíamos hablar un poco sobre España? Por eso hablamos de acumulación primitiva y de colonialismo. El Imperio Español desempeñó un papel muy importante en la colonización de partes importantes del planeta, desde América, las Filipinas, incluida África, y el hecho de que España siga siendo el segundo idioma más hablado del mundo, después del mandarín. Este hecho por sí solo, bueno, pues demuestra el imperialismo español. Es prueba del imperialismo español. Pero no soy yo, una persona que vive en Estados Unidos, la que tiene que venir a España a enseñaros sobre vuestra historia. Vosotros la conocéis mucho mejor que yo. Pero sí soy consciente de que se dice que el racismo no es un problema grave en España. Hay gente que lo dice. Puede que no lo sea, que no lo digan así, perdón, los que estáis aquí, pero en otros lugares hay gente que lo dice, que no hay racismo en España. Y estas afirmaciones me recuerdan un libro reciente que he leído recientemente, escrito por una antropóloga holandesa, socióloga que se llama Gloria Becker. Y el título del libro, que es un libro magnífico, os lo recomiendo, el título del libro es Inocencia Blanca. En Holanda hablé hace poco sobre el libro y dije culpa blanca en lugar de inocencia blanca. Me equivoqué, ni un traspiés. Pero bueno, habla de las paradojas del racismo y el colonialismo. Aunque ella, esta autora, habla de la situación concreta de Holanda, sus observaciones se pueden aplicar de forma más generalizada. Y así es como expresa ella el sentimiento de muchas personas blancas de Holanda. Somos, y cito textualmente del libro, somos una nación pequeña, inocente. Somos antirracistas de manera inherente. Lo que es más, no tenemos malas intenciones. Bueno, todo el mundo sabe que Holanda siempre ha sido mostrada como un país tolerante, antirracista, etc. Pero ahora hay un movimiento masivo muy importante que está surgiendo entre los jóvenes contra las expresiones de racismo en Holanda. Esta autora
subraya que este sentido de inocencia nacional se genera en una sociedad, y de nuevo cito textualmente, una sociedad que han conseguido convencerse a sí misma de 400 años de colonialismo, de forma milagrosa, no ha dejado ninguna traza de racismo, ni en la cultura, ni en la historia, ni en el idioma, ni en las representaciones del yo, ni tampoco a nivel institucional. Aquí en España, la historia reprimida del colonialismo ha vuelto con mucha fuerza. Grandes números de personas de África, de Oriente Medio y de Latinoamérica, como decía Mercedes, están llegando ahora a Europa. Y concretamente a España, debido a problemas económicos, militares y otros tipos de violencia. Y simplemente lo único que hacen es, arriesgarse, a pesar del alto riesgo, para lograr una vida mejor, ¿no? Como alguien dijo, alguien a quien conocí en Francia, en Nantes, un inmigrante de África, él me dijo que el Mediterráneo era, un cementerio africano. Recapitulando aquella época en que grandes números de africanos eran transportados para ser sometidos a la esclavitud en Norteamérica, y muchos de ellos murieron en el Océano Atlántico. El Atlántico, históricamente hablando, se había considerado siempre un cementerio africano, y ahora resulta que el cementerio es el Mediterráneo. Deberíamos preguntarnos todos cómo puede haber tal falta de sensibilidad hacia los inmigrantes, hacia personas de países que han estado sometidos a todo tipo de explotaciones para garantizar la riqueza de Europa y de Estados Unidos. Y por supuesto, como dije antes, hace poco he venido a Estados Unidos, donde Donald Trump, es la segunda vez que menciono su nombre, vaya. Donald Trump está utilizando la caravana desde Honduras a través de Guatemala y México como pretexto para sacar a la luz el peor sentimiento racista. Tenemos elecciones dentro de pocos días en Estados Unidos O sea que, por supuesto, que hay un motivo político para que haga esto, ¿no? Y para que haga ese tipo de comentarios. Cada vez que he venido a España, en los últimos ¿cuántos años? Bueno, quizá desde mediados de los 70. He mencionado que recuerdo cuando era estudiante en Alemania, recuerdo haber experimentado el racismo a la hora de buscar un alojamiento. Me decían una y otra vez, cuando quería alquilar una habitación, decían, no alquilamos a extranjeros. Lo decían en alemán. Pero, ¿quiénes eran los extranjeros en ese momento? Estamos hablando de mediados de los 60, ¿eh? Yo estudiaba en Alemania, allí estudié entre los años 65 y 67. ¿Quiénes eran los extranjeros en ese momento? Españoles, los trabajadores españoles,
Alemania tenía un programa de trabajadores y eran los españoles los que eran sometidos a todo tipo de discriminación y de racismo. Yo me sentía muy solidaria con los españoles en esa época. Pero bueno, aquí estamos. ¿Hace cuántos años? Pues se me olvida, pierdo la cuenta. Bueno, estamos hablando de hace casi 50 años, ¿sí? Porque, no, más de 50, ¿qué digo? Más de 50 años. Porque hablé del año 65. Es que hablar del 1965 suena hace mucho tiempo. Bueno, pues aquí estamos más de 50 años después y son las personas de África, Oriente Medio, Latinoamérica los que están encerrados en centros de detención aquí en España. Más de los 72 horas que constituyen el límite que puedes detener a una persona acusada de algún crimen o delito. Tengo entendido que España tiene ahora un 46% o recibe un 46% de todas las llegadas de inmigrantes que vienen por el mar. Y este mes, en octubre, hablamos de 370 inmigrantes que llegan cada día a España por mar. ¿Por qué no podemos entender que estamos hablando de las secuelas del colonialismo? Que esto constituye unas secuelas del colonialismo y de la esclavitud. La detención de inmigrantes y los centros que se han creado con ayuda de corporaciones privadas. Tengo entendido que en España la privatización de estos centros para inmigrantes no está permitida, pero servicios como, por ejemplo, sanidad, etcétera, son subcontratados a empresas privadas. Por lo tanto, sigue habiendo una conexión con el mercado. No sé si sabréis que en Estados Unidos el sector más rentable de los complejos industriales carceleros, como los llamamos nosotros, son precisamente la detención de inmigrantes. No voy a tener tiempo para explicar lo importante que es este sector, esta industria, la industria de las cárceles en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un 25% de la población prisionera del mundo, un porcentaje muy alto de la población general. Y lo que es más revelador, una tercera parte, casi una tercera parte de todas las mujeres de todo el planeta que están en la cárcel, están en una cárcel americana. Y esto nos habla de lo importante de estas luchas contra los complejos carceleros. En Estados Unidos, el sector más rentable de la industria carcelera es precisamente la detención de inmigrantes. Incluso aunque hay llamamientos para reducir la población encarcelada, aunque la derecha ha hablado contra la encarcelación masiva, lo cual es interesante, por cierto, porque no intentan poner fin a las condiciones indispensables para utilizar las cárceles como un lugar donde depositar a personas que han llegado ahí por el desarrollo del capitalismo. Simplemente lo que quieren es evitar dedicar tantos fondos del gobierno a estas instituciones, a estas cárceles. Por eso, bueno, pues están pensando en otras formas de castigo. Uso de pulseras
en el tobillo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que intento decir es que la industria privada de las cárceles está floreciendo con la represión de los inmigrantes. Y ahora el resto de mi conferencia quería dedicarlo a hablar de lo que llamamos el feminismo de abolición. Podemos ver un mundo, pensar en un mundo en el que la violencia contra las mujeres no sea la forma más pandémica de violencia en el planeta. El feminismo, la encarcelación, con la construcción de cárceles, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en todo el mundo, lo que hace es fomentar el racismo estructural que podemos ver de forma dramática en las cárceles, donde hay un número desproporcionado de latinos, negros, indígenas. Si buscamos nuevos modos de transformación y de rendición de cuentas cuando hablamos de violencia de género y otros tipos de daños en general, no podemos estar satisfechos con las estructuras sociales y políticas que promueven el racismo, el sexismo, la misoginia y la pobreza. Pero las mujeres no pueden simplemente aspirar a ocupar el lugar de los hombres. Más bien, deberíamos aspirar a hacer una transformación radical. Si simplemente queremos convertirnos en lo que los hombres blancos eran en el pasado, nos limitaremos a replicar las estructuras que perpetúan la violencia contra la que queremos luchar. Si no nos enfrentamos a esas estructuras, si no cuestionamos el significado de las jerarquías del poder, se podría decir que las mujeres simplemente luchan por el derecho de ser tan violentas como los hombres, lo cual sería horrible, ¿no? Y quiero decir que utilizo estas categorías de género como si esta división binaria siguiera siendo intacta, ¿no? Siguiera estando intacta, pero bueno, utilizo las mujeres desde el significado más amplio de la palabra, y eso incluye a las mujeres transexuales. Lo que intento decir, y por favor no me aplaudan más porque me quedan pocos minutos, no podemos simplemente pedir la igualdad de las mujeres en instituciones que no cambian. Por ejemplo, pedir igualdad en el contexto militar, permitiendo que los militares sigan actuando de la misma manera. Como diciendo que las mujeres y los hombres homosexuales quieren hacer la guerra como la hacían los hombres y mujeres del pasado. Eso no tiene sentido. Y cuando hablamos de igualdad en el matrimonio para las comunidades LGBTG, bueno, tenemos que pensar en la institución del matrimonio, que se basa en nociones capitalistas de herencia, de riqueza, y que además promueve esa violencia a la que nos oponemos cuando nos enfrentamos a la violencia de género. La violencia racista no es una consecuencia de un racismo reciente. Tampoco la violencia de género es algo que sea solo debido a hombres malos que matan a sus mujeres. No, es consecuencia de lo que ha ocurrido en la historia. Casi he terminado, creo. Personas blancas, prominentes y no tanto, intentan continuar con el racismo y el sexismo. Pero lo mismo ocurre con los negros. Cuando un policía negro mata a un joven, estamos hablando de violencia, la violencia que hay en el aparato de la policía. Y muchos hombres
atacan sexualmente y acosan sexualmente, pero también lo hacen algunas mujeres. Ahora, si nos centramos únicamente en los individuos, el racismo y la misoginia siguen perpetuándose gracias a los aparatos y a las estructuras que tenemos. Por lo tanto, yo creo que ha llegado la hora de empezar este proceso largo y difícil de darnos cuenta de cuál es el papel de las instituciones, los aparatos, las estructuras en la larga vida de la transfobia, el racismo, el sexismo, la misoginia, etc. Las mujeres se han levantado en todo el mundo. Ampliemos esta conciencia sobre la dimensión estructural e institucional de la represión sexual y racista. Intentemos utilizar nuestra imaginación y hagamos preguntas que no tengan tanto que ver con cómo erradicar el sexismo, la explotación económica y el racismo de nuestras sociedades actuales, sino más bien qué tipo de sociedad no florecerá basándose en una violencia sistemática contra el ser humano, los animales y el medio ambiente. ¿Cómo sería? ¿Qué hace falta para tener una sociedad donde todos nos sintamos parte de ella, realmente que formemos parte de esa sociedad?